Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente estamos en este maravilloso espacio llamado Conociendo tu Biblia. Hoy leeremos el Salmo capítulo 78 y el tema de este salmo es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, Masquil de Asaf. Es un salmo que enumera las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel desde Éxodo hasta que David se tornó rey, pero que también nos cuenta la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios, cómo lloró y se quejó delante de la presencia de Dios en el desierto. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Miren qué hermoso este versículo 7. Dice que todo esto es para que pongamos en Dios nuestra confianza y no nos olvidemos de las obras que Dios hizo desde hace tiempo antiguo, desde hace más de 3000 años, y que guardemos sus mandamientos. Luego dice en el versículo 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Debemos de estar contentos y conformes con la voluntad de Dios para con nuestra vida, y no debemos de rebelarnos contra el Altísimo. Lo que dice el versículo 19: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto escuchó Jehová y se indignó. Se indignó el Eterno al escuchar al pueblo de Israel quejarse de gran manera y llorar en el desierto de esa forma tan terrible. Y dice que se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Debemos de creer a Dios en todo tiempo, aún en medio de la enfermedad, en medio de la salud, en medio de la abundancia o de la escasez. No importa la situación en que estemos pasando, debemos creer en Dios, debemos creer en su palabra y en sus promesas. Y dice aquí en el versículo 22, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Y es que Dios es grande en misericordia y bondad, es lento para la ira y grande en misericordia. Y luego en el 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, les dio trigo de los cielos. Miren qué belleza, qué bendición. El Señor les dio trigo de los cielos, les dio pan de nobles. Comió el hombre, dice aquí, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo.
el Eterno, el Altísimo, Dios Todopoderoso, les concedió el deseo al pueblo de Israel en el desierto. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, no se arrepintieron, sino que pecaron aún y no dieron crédito a las maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Qué terrible la condición del hombre y de la mujer, que solamente hasta que ve la situación difícil y terrible buscan a Dios. Pero el Señor espera que le busquemos en todo tiempo, en todo momento, siempre, continuamente. Dice el versículo 34, entonces se volvían solícitos en busca suya. En el 35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Al Señor no le agrada que le mintamos. Nosotros le podemos decir a Dios muchas cosas, le podemos decir muchas mentiras o le podemos lisonjear, pero Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce tu mente y tu corazón, así Él conoce mi mente y mi corazón. Por eso delante de Dios todo está al desnudo, todo está al descubierto. En el 37 dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Es importante que estemos firmes delante de Dios, firmes en el pacto y que no olvidemos las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que nos apeguemos a su palabra, que nos apeguemos a sus mandamientos, porque Él es bueno para con todos. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, dice, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Que el Señor nos libre de provocar al Santo de Israel. Que Él no nos permita provocarle su ira y su enojo, sino que podamos ser siempre agradables delante de su santa y bendita presencia. Dice en el versículo 42, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Muchas veces el Señor nos ha redimido de la angustia. Hemos pasado por angustia en medio de la lucha, de la enfermedad y de la prueba. Y el Señor nos saca victoria. Y ya cuando estamos en victoria nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso no le agrada a Dios. Al Señor no le agrada que nos olvidemos de todos los favores que Él hace a nuestra vida. Dice en el versículo 43, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores, dice, mire qué terrible, cuando el Señor se indigna y se enfurece, es capaz de enviar ángeles destructores. Dice aquí, mire, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Esto está escrito en el versículo 49 y en el 50 dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Eso hizo el Señor por el pueblo de Israel. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Pero el pueblo de Israel se olvidó de todo eso en el desierto y se quejó y lloriqueó ante el Señor. Al Señor no le gusta que seamos así, a Dios no le agrada que estemos lloriqueando ante su presencia y quejándonos de que por qué no tenemos esto, porque debemos de estar agradecidos por las bondades que Él nos da día con día. Dice en el versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño.
En el 53 dice que los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Es que Dios es bondadoso. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradores a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho como el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no nos hemos rebelado delante del Eterno? Es tiempo que la iglesia se ponga a cuentas con Dios, que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y ya seamos firmes y guardemos el pacto, observemos sus mandamientos, seamos fieles a su palabra. Dice en el versículo 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron, dice, y el pueblo de Israel le provocó a celo con sus imágenes de talla. Al Señor no le agrada que tengamos imágenes de talla y que nos postremos ante ellos a adorarle, porque Dios es uno y Él es santo y a Él nadie lo ha visto jamás. Él es espíritu y es verdad, es creador, el creador de todo el universo. Y es una ofensa que el hombre y la mujer se estén inclinando ante imágenes de talla. Es una ofensa a Dios, eso a Dios no le agrada. Dice en el versículo 59, lo escuchó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. En ese momento el Altísimo aborreció a Israel cuando vio a Israel ahí adorando imágenes de talla. El Señor los aborreció. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad, dice. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un vigilante, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y que este salmo haya sido para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Y si así Dios lo permite, nos vemos el día de mañana por este mismo espacio, para que juntos leamos el Salmo capítulo 79. Hasta pronto.